Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa que para nosotros, o comparecencia que para nosotros es significativa e importante. Una comparecencia que quizá está fuera de coyuntura en lo que es el día a día, pero no fuera de coyuntura de lo que es uno de los grandes debates en la política actual. Izquierda Unida lleva 39 años elaborando propuestas alternativas de seguridad y defensa. Este documento es el resultado actualizado de un proceso que lleva 39 años elaborándose, que tuvo varios hitos, en el año 86, 1986, con la constitución de la propia Izquierda Unida y el debate sobre la salida de España de la OTAN, que se hizo por la puerta de atrás en 1981, por el gobierno de Calvo Sotelo, que tiene otro hito en el debate de 1998 sobre el servicio militar obligatorio y su desaparición y el modelo de defensa de nuestro país, y que recoge los periodos de lo que se denomina históricamente los periodos de construcción de la paz, que tuvieron como antecedente la Carta del Atlántico en plena Segunda Guerra Mundial, la Constitución de las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas en 1945, la Carta de París y el concepto de seguridad compartida, o el documento y propuesta del documento de Olof Palme en los años 90 junto con los acuerdos de Oslo en 1993. Es decir, hay una tradición en el mundo y en Europa de periodos de construcción de la paz de la que nosotros nos sentimos, con la que nos sentimos identificados y de la que marca nuestra visión de modelo de seguridad y de paz. El debate acaba de empezar. No estamos en un debate de resultado final a partir de la propuesta inicial y que nosotros no compartimos del presidente del Gobierno del pasado Consejo de Ministros de hace 2 semanas. Acaba de empezar el debate y Izquierda Unida plantea que ese debate no solo está en disputa, sino que necesita de alianzas, de una amplia alianza por la paz en nuestro país, en la que tienen que ser activos actores, no solo las organizaciones políticas, sino también sindicales, ecológicas, movimientos de la paz, centros de investigación y toda la sociedad interpelada, incluso organizaciones de corte cultural o religioso. El debate acaba de empezar y nosotros acabamos de hacer una propuesta que, como digo, tiene una elaboración durante mucho tiempo, que no es producto de coyuntura sobrevenida y que tiene un elemento que lo atraviesa, y es el respeto a los mapas, a la geopolítica. Y mientras no se diga lo contrario, y esperemos que la Unión Europea no se deje arrastrar por el trumpismo de cambio de nombre geográfico, Europa es un continente que llega desde la península ibérica hasta los Urales, y sobre ese continente es sobre lo que se puede establecer un pacto y un acuerdo de paz para Europa. Y los conceptos arraigados en la Cumbre de París de 1990 o en el documento y propuesta de Olof Palme de seguridad compartida, de seguridad humana, que ya las propias Naciones Unidas lo establecen como el mejor mecanismo de seguridad vinculado a la consecución de derechos sociales de una vida digna como mejor forma de seguridad, y seguridad democrática. Esto es, la implicación en decisiones de carácter estratégico en políticas de defensa, en gasto militar o en decisiones de movimiento de tropas que tienen que estar debatidas democráticamente y frente a la Directiva Nacional de Defensa, la Ley Orgánica 5/2005, que le da la competencia exclusiva al presidente del Gobierno. Seguimos defendiendo que sean los parlamentos quienes determinen la toma de decisiones de carácter estratégico y clave para la seguridad nacional, y en este caso la seguridad europea. Vivimos tiempos de guerra y de rearme, pero eso requiere el compromiso de Izquierda Unida de construir un movimiento por la paz que ha iniciado los Estados Unidos con la ruptura de un establecimiento de cordón de seguridad en Europa, con la política agresiva de aranceles, con la obligación, que nos tememos se empuje en junio en la cumbre de la OTAN, de llegar al 5% del PIB, y debemos preparar a Europa para la paz, no para la guerra. Por tanto, desde esa perspectiva, queremos decir que toca tiempo de negociación para poner fin a la guerra de Ucrania como elemento de urgencia y fundamental, pero toma también
consideración fundamental el debate sobre el planteamiento de rearme de Europa, de los 800.000 millones de euros delirantes para gasto bélico y de deriva y espiral bélica que no conduce más que a la normalización de la guerra y a un conflicto bélico. Queremos construir un movimiento pacifista que reivindique el desarme y la desmilitarización, que establezca esa alianza y legado con el Acta de Helsinki, con la Carta del Atlántico ya anunciada, la Cumbre de la Paz o el documento de Olof Palme, con el no a la guerra de 2003 y desde un concepto de seguridad humana que contraviene el discurso belicista y que es un concepto que ya surgió en las Naciones Unidas en los años 90, concretamente en 1999, y que elimina la ecuación de seguridad con militarización. Estamos hablando de un concepto ya arraigado de Naciones Unidas y, por tanto, nosotros nos sentimos identificados con ello. Los recursos de 800.000 millones de euros deben derivarse a seguridad colectiva y humana, de prevención, de disuasión y, sobre todo, de anteposición de la solución pacífica y diplomática de los conflictos, o lo que es lo mismo, construir movimientos de cooperación, con la paz como premisa para la seguridad humana, en el respeto a al derecho internacional que se ha violentado durante toda la historia de la OTAN, del nacimiento de la OTAN de 1949, y con la defensa de los derechos humanos como eje de comportamiento en nuestra política exterior y de defensa. Tenemos que abordar en nuestra propuesta de Izquierda Unida, desde esa tradición pacifista, una política exterior que sea propia de la Unión Europea, que rompa los vínculos de dependencia, subordinación a unos Estados Unidos, que ha motivado la excusa para el rearme, pero del que no se rompen lazos, contribuyendo al aumento del gasto de una OTAN que sigue hegemonizada por Estados Unidos y una OTAN cuyo gasto militar supone el 55% del gasto militar en todo el mundo. Hablamos de un nuevo modelo de seguridad y de cooperación en el continente, basada en una nueva política de alianzas que tiene que ver con el principio de multilateralidad, es decir, una relación de autonomía estratégica de la Unión Europea, que sea un actor no dependiente ni subordinado a los intereses de los Estados Unidos y que establezca un orden internacional multilateral con zonas preferentes como Asia-Pacífico y China específicamente, y con América Latina y Caribe, desde el fortalecimiento de relaciones comerciales, de amistad, de cultura científica y de cooperación, que son los mejores cimientos para construir un mundo en paz. Para que se dé esta autonomía estratégica en Europa, hay que evitar financiar a Estados Unidos como se hace en política de defensa, con lo que puede suceder en la compra de armamento de alta tecnología que solamente lo produce el país norteamericano, y un fortalecimiento de la cooperación inter e intraeuropea, donde tenemos que asumir la geopolítica y un mapa que no podemos modificar. La OTAN solamente defiende los intereses de los Estados Unidos y, por tanto, Izquierda Unida defiende la desaparición de alianzas militares y la sustitución por una política, como digo, diplomática, de cooperación económica y comercial, desvincularnos de la OTAN y desvincularnos de las bases norteamericanas en suelo español y europeo y sustituirlas por centros de investigación o centros de ayuda humanitaria. Un punto fundamental para el sistema alternativo de paz y seguridad, que no se contempla en el debate cotidiano, tiene mucho que ver con la democratización de las Fuerzas Armadas, una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, y que tiene que ver con la finalización del Código Penal diferenciado para los militares y el blindaje de los derechos asociativos y de representación, incluyendo las políticas de igualdad y contra la violencia machista. Nos oponemos al servicio obligatorio, a cualquier regreso al servicio obligatorio o a la politización de las Fuerzas Armadas. Y necesitamos blindarnos como Estado a la penetración o ideas o defensa de las ideas ultraderechistas que están penetrando no solo en el Ejército, sino también en cuerpos de seguridad, y que estimulan las ideas militaristas o antidemocráticas. Planteamos, por tanto, un modelo de seguridad basado en la soberanía económica y comercial, que refuerce los servicios públicos y que refuerce el concepto de seguridad integral vinculado a
políticas de carácter social, consecución de derechos humanos como el de la vivienda, potenciación de servicios públicos vinculados al Estado y no privatizados, y una concentración de recursos que la política de rearme de Europa solamente detraerá de las políticas sociales en los próximos años. Hablamos, en definitiva, de una propuesta alternativa, elaborada de manera colectiva, producto de muchos años de reflexión en constantes históricas que hay que revertir y sobre las que hay que cambiar de inflexión en nuestro país, de una OTAN a la que pertenecemos y que se ha saltado permanentemente el derecho internacional, en Yugoslavia, en Irak, en Libia, y una necesidad de democratización de las Naciones Unidas que elimine el veto de los miembros del Consejo de Seguridad y que se convierta en el verdadero gobierno mundial. Por decirlo en palabras del nuevo Papa León XIV, reivindicamos una paz desarmada y desarmante, y ojalá siga la estela de Francisco en esta nueva coyuntura muy preocupante para el futuro de la humanidad y de la que todas las alianzas son pocas para conseguir que el carril de modelo de defensa para nuestro país y para Europa sea un carril frente al del rearme o la escalada bélica, el de la cooperación, el de la construcción de la paz, el del respeto a la soberanía de los pueblos y los derechos humanos, y el fortalecimiento de las relaciones multilaterales de carácter comercial, económico, tecnológico, cultural y social, que son las únicas que establecen la complicidad de una condición humana cuya supervivencia depende la acción de los gobiernos. Y desde luego, por Izquierda Unida, acabamos de iniciar este debate y lo vamos a plantear una vez presentado en este acto. Lo vamos a desarrollar en un calendario de encuentros con otras organizaciones políticas, aliadas y no aliadas, organizaciones sociales, centros de investigación de la paz, creencias religiosas, instituciones ecológicas, y porque, como decimos en el documento, la paz es la condición o premisa previa, la condición síntesis, sin la cual no hay ni derecho a la vivienda, ni derecho a la salud, ni derecho a una educación digna. Y lo hacemos en un momento en el que, mientras estamos en este acto, sigue el genocidio contra la población de Gaza a unos niveles que ya se extralimitan los nunca imaginados. Estamos asistiendo a la desaparición, a la extinción, al exterminio de la población gazatí a través del hambre, de la sed, a través de la muerte programada por el gobierno genocida de Israel. Y queremos decir que basta ya de la doble moral en la Unión Europea, no podemos estar mirando a otro lado y no podemos soportar durante más tiempo la inacción y la permisividad a un gobierno genocida cuyos dirigentes merecen estar cuanto antes en el Tribunal Penal Internacional y ser condenados por el derecho y la justicia internacional. Desde la razón de la esperanza y desde la convicción de un país como el nuestro, España, profundamente pacifista, estamos convencidos que vamos a tener alianzas que nos trasciendan a nuestra organización, y en ese debate vamos a agitar, vamos a hacer lío, como diría el antiguo Papa, ya que estamos en el cambio de papado. Vamos a hacer lío porque, sin lugar a duda, esto tiene un camino paralelo a la construcción de un movimiento por la paz en nuestro país, que tiene varios hitos. En la segunda quincena de junio, con un encuentro en Madrid previo al encuentro europeo en Bruselas, que será previo a la cumbre de la OTAN y, por supuesto, como contracumbre a esa amenaza que supone el intento de obligarnos a aumentar el gasto militar más allá del 2%, del 3% o del 5%. El problema está en el carril de escalada bélica, de nueva guerra fría, de intentar controlar los Estados Unidos su decadencia frente a la ascendencia de otros países como China, y de que se empiecen otra vez a crear dos bloques con falta de encuentro entre ambos. Nos encontramos ante un elemento diferencial de lo que va a ser la sociedad del futuro, y por eso queríamos darle toda la trascendencia de este acto que tuvimos previsto celebrar el pasado lunes, pero que, por los motivos que ustedes ya conocen, no fue posible. Quiero terminar reiterando mi agradecimiento, querido Billy, querida Marta, querido Fran y querido Enrique Santiago, en la elaboración conjunta y con
aportaciones de personal muy especializado y muy cualificado, que a lo largo de los años hemos tenido contacto también dentro de las Fuerzas Armadas, en la elaboración de este documento. Muchas gracias. Y quedamos expuestos a las preguntas tanto hacia mí como a cualquiera de los redactores del documento. Alberto.